queridos televidentes, bienvenidos a mi consultorio en Clínica Andina y a este su espacio Galenos TV. Por supuesto, deseándoles mucho éxito y prosperidad en esta semana que se inicia y recordándoles que acá en Galenos TV la prioridad es su salud y su bienestar. Y en las noticias de actualización médica de la semana, tenemos que adicionar ácido fólico a la harina de maíz puede prevenir malformaciones congénitas. ¿Y cómo es esto? Pues para todos es bien sabido que la mujer embarazada o cuando va a planificar un embarazo es necesario el adicionar ácido fólico. De hecho, 400 microgramos diarios de ácido fólico puede evitar el 97% de las malformaciones del sistema nervioso central. Por ello, la FDA en los Estados Unidos hizo un estudio en donde comprueba que la mujer latina tiene mayor incidencia de nacidos vivos con malformaciones del sistema nervioso central y lo compara con las mujeres americanas, las cuales en su dieta tienen consumo de alimentos más enriquecidos con ácido fólico. Por ello decidieron y aprobaron que a partir de ahora la harina va a ir adicionada con ácido fólico para ayudar a disminuir estos valores de malformaciones congénitas en los hijos de las latinas. Esto es una idea súper interesante, incluso en países de Latinoamérica o países como Venezuela pudiera adoptarse la adición de ácido fólico y así tendríamos mujeres en edad reproductiva con mejores valores de folatos y por supuesto evitaríamos las malformaciones congénitas en los neonatos. Mucha atención con los cambios en los hábitos de sueño y de alimentación, pues pueden ser señal de un duelo no superado. Y es que las personas que han experimentado una pérdida por fallecimiento de algún familiar, sobre todo cuando se trata de manera trágica, o por una ruptura de una relación de manera inesperada, pueden experimentar duelo y esto es normal entre 6 a 12 meses. Sin embargo, aquellas personas que después de los 12 meses siguen presentando cambios en sus hábitos alimenticios como comer en exceso o por el contrario perder el apetito, dormir o poco o querer estar durmiendo todo el tiempo o no querer realizar las actividades que normalmente le provocaban alegrías o satisfacción, pueden estar experimentando un duelo no superado, haberse quedado en alguna de las etapas del duelo. Si tienes alguna persona cercana que tenga estas actitudes, es importante que le recomiendes acercarse a un especialista o si tú mismo padeces de este tipo de signos, acudir a un especialista para que te ayude. Y mucha atención, caballeros, ustedes los que estén un poquito sobrepeso, con un poquito más de kilos, pues esta noticia está relacionada con la obesidad en los hombres. Y es que la obesidad en los hombres puede causar infertilidad. Recientemente el jefe del Departamento de Endocrinología del Instituto Universitario de Especializaciones Médicas en México determina o publica una información en donde se establece que la obesidad no solamente va a estar relacionada con problemas como la diabetes o como la hipertensión, sino que también puede alterar la producción de testosterona y esto alterar la espermatogénesis, que es la formación de los espermatozoides. Por ello puede conllevar a que el hombre sea infértil. Además de esto, este estudio bien completo determina que la obesidad pudiera estar en relación con la aparición temprana de cánceres como el de colon, el de recto y el de próstata. Así que señores, si están un poquito gorditos, a hacer ejercicio y a cuidarse un poco en la comida. Y ahora que vienen las vacaciones, mucha atención con esta noticia, pues los ojos rojos después de ir a la piscina no son efecto del abuso en el uso de cloro para mantenerlas limpias, como siempre lo hemos pensado. Pues investigadores de la Universidad Abierta de Cataluña han determinado que un componente denominado cloramina, que se forma a través del cloro libre en la piscina, más elementos que tienen mucho nitrógeno como el sudor y la orina, es el responsable de que nuestros ojos se coloquen muy rojos, se irriten. No solamente puede ocurrir con los ojos, también puede ocurrir con la piel. Así que estos investigadores destacan en su estudio que es importante que las personas que acuden a las piscinas usen lentes protectores para evitar que esto ocurra, así como también se den un baño antes y después de estar en la piscina como tal. Y vamos a unos breves cortes comerciales. Les invito a que se queden allí, no se despeguen del televisor porque vamos a venir con un tema bien interesante. Vamos a conversar sobre la apnea del sueño. Así que señor o señora, si ustedes
roncan de noche bien pendiente porque pudieran estar sufriendo de la apnea del sueño. Por supuesto, recordándoles nuestras redes sociales a través de Instagram, doctora Brisman Medina, y a través de Galenos TV también nos pueden seguir. Vamos y regresamos de inmediato. Seguimos acá en Galenos TV y el día de hoy vamos a conversar de un tema bien interesante. Vamos a conversar sobre la apnea del sueño. Y es que las personas, la mayoría de las personas en un momento de su vida pudieran sufrir de algún trastorno del sueño, y en este la apnea juega un papel bien importante. Si una persona duerme un tercio de su vida, estamos hablando que una persona promedio de 75 años pudiera dormir 25 años. Parece loco, pero no lo es. ¿Y qué ocurre con el sueño? ¿Por qué es tan importante? Porque en el momento en que dormimos podemos como reparar, recompensar todo nuestro organismo de la actividad que ha hecho diaria. Es súper necesario poder dormir bien. Para este tema de la apnea del sueño tenemos una invitada especial, a la doctora Virginia Caicedo. Gracias, Virginia, por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, bienvenida a Galenos TV. Y vamos a conversar un poco sobre lo que es la apnea como tal, ¿verdad? Muchas gracias a ti, Brisman, por invitarme a tu espacio, este espacio que lleva información de salud a la población de Táchira que tanto lo necesita. Pues sí, Virginia, en forma importante pudiéramos hablar de que antes de entrar en el tema, para que la gente vaya empapándose un poco, de que el sueño tiene distintas etapas, sí, y que la apnea del sueño por lo general produce o no permite que uno llegue a una etapa donde el sueño es profundo. Entonces vamos a conversar un poquito qué es la apnea del sueño como tal, qué es lo que produce. La apnea obstructiva del sueño es la obstrucción de la vía respiratoria de forma intermitente y repetida durante el sueño. Puede ser de forma parcial o una obstrucción total que lleva a largo plazo a niveles de oxígeno bajo en sangre, y por supuesto esto altera la calidad de vida y repercute mucho sobre el organismo de la persona. Es decir, como para que pudiera ser más sencillo de entender, ¿verdad? Usted está acostado, está durmiendo, y en ese momento usted está haciendo respiraciones normales, ¿no? Lo que ocurre con la apnea, tengo entendido, es que se relajan mucho los músculos y entonces la lengua se va hacia atrás y eso obstruye un canal. Es como decir un pitillo cuando el pitillo está con aire, que uno absorbe y se pega a las paredes, pasa algo parecido. Algo muy similar es lo que ocurre con la apnea del sueño. De hecho, apnea se define como las pausas respiratorias que ocurren durante la noche, en este caso, que se contabilizan, que deben ser por lo menos más de 10 segundos aproximadamente, y que por supuesto que la persona que lo padece no lo percibe ni lo puede cuantificar, sino generalmente es la pareja o son los padres del paciente los que lo pueden describir. Y estas personas que sufren de apnea del sueño, esas personas tienen como un síntoma, los ronquidos. Sí, normalmente se describe el síndrome de apnea obstructiva del sueño como tal, incluye el ronquido nocturno, el lapso de paradas respiratorias de apnea, y además la somnolencia diurna. Son los tres principales síntomas básicos. Pero sin embargo, a largo plazo, pues eso genera una cantidad de síntomas diurnos y nocturnos que la mayoría de los pacientes lo presenta en el transcurso de su vida si no se corrige esa obstrucción. Y Virginia, ¿existe alguna relación, por ejemplo, que digamos, una relación estrecha en los antecedentes? Si tu mamá sufre de apnea del sueño, ¿es frecuente que sufras tú de apnea del sueño? Sí, como tal, la mayoría de los estudios reportan que existen muchísimos factores que favorecen la apnea del sueño. Principalmente se debe a obstrucciones de la vía respiratoria superior, y ahí es donde nosotros tomamos parte importante y vital en el estudio de estos pacientes, porque la mayoría tiene obstrucción de la vía respiratoria superior, como es obstrucciones nasales, que puede ser derivada de muchas patologías, muchas enfermedades, como son los pólipos nasales, la hipertrofia de cornetes, desviación del tabique, en pacientes pediátricos, que no es tan frecuente de presentar la apnea del sueño, pero en pacientes de edad pediátrica, en los niños, cuando se mantiene una hipertrofia adenoidea severa,
pueden llegar también a presentar estos síntomas. Entonces, el tamaño de la lengua, por supuesto, también influye, el tamaño de las amígdalas, el tamaño del velo del paladar, todo eso favorece a que el paciente presente apnea obstructiva del sueño, y sí se ha descrito que a nivel familiar varios de los pacientes presentan este síndrome, y además está muy asociado con la obesidad. Incluso pudiera la parte fenotípica, las características físicas también estar relacionadas, porque hay personas que tienen el cuello corto, son bajitos, y estas personas también pudieran tener con frecuencia este problema de obstrucción, ¿no?, de la apnea del sueño como tal. Sí, así es. De hecho, el tamaño de la mandíbula, que tenga la mandíbula más pequeña, que la lengua sea grande, que el cuello sea corto. Las personas obesas, pero porque dicen que los gorditos roncan. Generalmente el principal factor porque el paciente obeso ronca es porque se acumula dentro del cuello, hay depósitos de tejido adiposo, y eso favorece la oclusión de la vía respiratoria con más facilidad. Y con respecto a la edad, ¿se presenta en todas las edades igual? Pues no depende, normalmente es una enfermedad de la edad adulta y más frecuente en hombres que en mujeres, pero también lo puede presentar en un nivel, o sea, en una estadística baja, los niños también pudieran tener este problema. Sí. Y por supuesto, esto de que la persona entre en apnea, el hecho de que entres en apnea es no aportar oxígeno en ese momento. Esto me va a desarrollar una serie de alteraciones que incluso están relacionadas con la parte cardiovascular, porque el corazón, en el momento que no está llegando el oxígeno, va a empezar a bombear sangre de una manera como más fuerte, ¿no? ¿Cómo es esta parte cardiovascular que está alterada por la apnea del sueño, Virginia? Sí, principalmente se describe que es un ciclo donde el paciente presenta la obstrucción de la vía respiratoria. Al haber esa dificultad del paso de aire por la vía aérea o respiratoria superior, presenta una respiración ruidosa, que es ahí lo que nosotros le llamamos el ronquido. Posteriormente el paciente, ese ronquido se hace más intenso hasta llegar a un punto donde llega la apnea del sueño, la parada respiratoria de más de 10 segundos, y hay un silencio. Posteriormente el paciente refiere o el familiar refiere como que hay un ronquido más ruidoso en ese momento, y es cuando el paciente se despierta. Como tú decías al principio, el paciente no llega al sueño profundo, sino solamente se mantiene en un sueño superficial, y ese ciclo se repite una y otra vez durante la noche, y a largo plazo pues generalmente está comprobado que los pacientes manejan un nivel muy bajo de oxígeno en sangre, y hay un descontrol tanto a nivel hormonal como de circulación sanguínea, y de los efectos que más repercusión le tememos son los efectos cardiovasculares, trastornos del ritmo cardíaco sobre todo. Estamos con la apnea del sueño. Tenemos a la doctora Virginia Caicedo, que nos está acompañando para desarrollar este tema, y como ustedes ven, es un tema que de repente ustedes en casa tienen ronquidos, se sienten cansados, somnolientos y desconocen que tenga esta enfermedad. Vamos a ir a un corte comercial. Quédense allí porque venimos con una de la parte más interesante. Vamos a hablar si existe tratamiento para esto. No sin antes recordarles nuestras redes sociales a través de Instagram, Doctora Brisman Medina y Galenos TV. Vamos y regresamos. Y retornamos acá en su programa Galenos TV. Hoy estamos conversando con la doctora Virginia Caicedo sobre la apnea del sueño, y comentaba con Virginia en el corte comercial de que si bien los ronquidos se incorporan en la triada para el diagnóstico de la apnea, no toda persona que ronque sufre de apnea del sueño. Exactamente, no es un requisito básico solamente el ronquido. Hay muchos pacientes que roncan, pero no es un ronquido que se mantiene tan frecuente todas las noches, y que el paciente ronca pero no llega a presentar apnea, no hay parada respiratoria nocturna. Exacto, porque la parada respiratoria realmente es la que viene a complicar a este paciente. Así es. Mira, Virginia, y cuéntame una cosa. Por supuesto uno escucha tantas cosas en la calle, pero con respecto a qué tipo de recomendaciones uno pudiera dar en un paciente que sufra, porque la apnea tiene una clasificación, ¿no? Me imagino que está la más leve, la moderada, la severa, que para poderla tratar amerita algún tipo de cirugía, pero estos pacientes que sufren de apnea leve, ¿tienen algún beneficio con hábitos, con cambiar algunas cosas de su vida cotidiana? Sí, por supuesto, como la mayoría de las enfermedades son susceptibles a mejorar con pequeños cambios de los hábitos de nuestra rutina.
y principalmente está por lo menos los hábitos alimenticios, evitar el consumo de café, sobre todo en las altas horas de la noche o después de las 4 o 5 de la tarde, evitar el consumo de alcohol, eso favorece que los músculos se relajen y se colapsen más y el paciente pues tienda más al colapso de la vía respiratoria. El no consumir alimentos tan fuertes, o sea, esas comidas tan pesadas al momento de acostarse. Se recomienda que por lo menos 2 a 3 horas antes de dormir el paciente debe cenar, 2 horas antes de acostarse. Además se recomienda no dormir boca arriba, porque dormir boca arriba favorece que los músculos del paladar, la lengua se relaje, se vaya hacia atrás y colapsa la vía respiratoria. Normalmente recomendamos que el paciente duerma de lado, en una posición en algunos semisentadito, no tan levantado porque a veces es incómodo para el paciente dormir, pero normalmente no boca arriba. Y Virginia, el sobrepeso, por supuesto, disminuir la persona que tiene sobrepeso. Principalmente, además de los cambios alimenticios, hay que favorecer la pérdida de peso, porque de hecho lo que se recomienda muchísimo porque favorece, el paciente mejora los síntomas, no en su totalidad, pero sí hay una disminución de la sintomatología nocturna cuando se pierde peso. Yo incluso cuando hacía la revisión del tema, leía que algunas personas recomendaban colocar una pelota de tenis en la espalda en aquellos pacientes que dicen, no, es que yo no puedo dormir si no duermo boca arriba. Entonces le colocaban una pelota de tenis para que fuera muy incómodo y nunca retomar esa posición. Sí, generalmente se recomienda cuando el paciente no tiene quien lo despierte y volteate que estás roncando mucho o cambia de posición, que es lo que se acostumbra normalmente cuando los pacientes están roncando en la noche. Pero sí, de hecho, incomodar a ese paciente, de hecho eso es lo que se usa, colocar una pelota, algo que le moleste de manera que él no mantenga esa posición boca arriba durante tanto lapsos largos, ¿no? Por supuesto, para evitar la apnea. Virginia, y en aquellos pacientes que ustedes le indican los cambios de estas recomendaciones o los cambios en su estilo incluso de dormir no mejoran, esos pacientes que de repente tienen una apnea un poco moderada o severa, ¿qué se recomienda con ellos? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Sí, normalmente el motivo de consulta más frecuente en la especialidad de nosotros, otorrinolaringólogos, es la obstrucción de la vía respiratoria alta, el ronquido principalmente. Entonces se le invita a esos pacientes antes de someterlos a algún tratamiento, la evaluación profunda de su vía respiratoria alta. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que exista una obstrucción mecánica, alguna alteración anatómica en la nariz, como te decía, en hipertrofia cornetes, que es una de las más frecuentes, pólipos nasales, desviación del tabique, amígdalas grandes. El hecho de que las amígdalas, aunque estén en la cavidad bucal, favorece a que cuando se relaje obstruya la vía respiratoria. Entonces ahí es donde el otorrino toma un poco de protagonismo en la apnea obstructiva del sueño, porque lo primero que debemos hacer es descartar si existe alguna enfermedad y si esta es de tratar de forma médica con tratamientos o la debemos tratar de forma quirúrgica con una cirugía. Por supuesto, ¿no? Al haber una obstrucción mecánica, como hablábamos, algún problema mecánico, probablemente con la cirugía de la parte del otorrino el paciente puede mejorar y se acaba su problema de la apnea. Así es, corrigiendo generalmente las cirugías más frecuentes que hacemos es la cirugía nasal funcional para corregir esas obstrucciones nasales, retirar las amígdalas, hacer remodelación del paladar, que es una de las cirugías más indicadas en estos casos. Ok, y en el caso de que el paciente no tenga alguna alteración anatómica, ahí ya vendríamos hablando un poco del CPAP, ¿no? Que es un mecanismo que puede ayudar al paciente a mejorar la apnea del sueño. Vamos a explicarle un poco a la gente de qué se trata eso. Sí, el CPAP es un dispositivo que lo que mantiene es la presión positiva sobre la vía respiratoria. Es como una especie de mascarilla que se acopla a lo que es la nariz y la boca, y ella insufla de manera que insufla aire, succiona de manera que no se colapse la vía respiratoria. Sobre todo es para usar en la noche, al momento que el paciente se acuesta. Lo que pasa es que es muy difícil a veces que el paciente la use porque refiere que le incomoda, que se obstruye más, que siente más dificultad para respirar. Y a veces pues son dispositivos que no están tan a nuestro alcance como quisiéramos, ¿no? Sí, bueno, en realidad es como tener la presión positiva, ¿no? de oxígeno en ese paciente. Yo también leía que cuando más grave está el paciente le va mucho mejor, se adapta más porque puede dormir, ¿no? Por supuesto,
recordar que la apnea del sueño no es solamente esto de lo que hablamos del ronquido, sino que el paciente que tiene el ronquido va a tener una muy mala calidad de vida porque no tiene un buen sueño, no está llegando a un aporte de oxígeno y puede tener un riesgo cardiovascular bien elevado, ¿no? A infarto, a problemas a nivel cardiovascular. Bueno, Virginia, encantada de haber compartido contigo el día de hoy. Realmente el tiempo se hace corto para poder uno extenderse y hablar como quisiera sobre este tema tan interesante, pero por supuesto cualquier persona que haya visto el programa hoy y le suene que pudiera estar sufriendo de apnea del sueño, pues debe consultar con los especialistas, ¿no? Que son los que finalmente dan el diagnóstico. Virginia, ¿dónde te pueden ubicar los televidentes? ¿Dónde te encuentras? Sí, principalmente estoy ubicada en la Clínica Andina, hospital privado, en piso 4. Normalmente estoy de lunes a viernes, con muchísimo gusto pueden consultar. Si tienen algún familiar, si conocen que presenta alguna obstrucción de la vía respiratoria, porque a veces lo vamos dejando pasar y las consecuencias a largo plazo pues son más severas. Sí. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Soy la doctora Brisman Medina y voy a estar con ustedes todos los martes, así que estén bien pendientes porque traemos temas médicos muy buenos, muy interesantes que pueden ayudar, porque recuerden que para Galenos TV su bienestar y su salud es prioridad. Las redes sociales a través de Brisman Medina por Instagram y Galenos TV pueden tener información del día a día de nuestros programas. Bueno, Virginia, encantada de tenerte por acá. Aquí eres bienvenida cuando lo desees. Así es, muchas gracias por abrirme las puertas de tu programa, de este espacio, y recordarles que mi red social, lo olvidé, discúlpame. Tranquila, buenísimo que la menciones. En Instagram, Otorrino Salud, y en Twitter también es la misma red, Otorrino Salud, y al 0426-278-7185, con mucho gusto le estaremos atendiendo para evaluarlo. Bueno, hasta luego.